Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Un momento. Espera. Ya, ok. A ver, rápidamente. Esta es la última sesión del parcial, entonces básicamente solamente es la englobación de todos los temas que hemos visto hasta ahora. Y pues espero que, digamos, hayamos hecho una conexión clara a partir de los primeros temas que veíamos, que es desde la creación del argumento hasta el día de hoy. Entonces nada más denme un momento. No hagas eso. Vamos a entrar. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Déjenme les presento mi pantalla. Y en lo que se comparte, déjenme buscar rápidamente la presentación del día de hoy. Es en lógica. A ver. Sería. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Rápidamente, chicos. Haciendo digamos, un englobe con respecto a todo lo que hemos visto hasta la fecha, sería lo siguiente. Primero, si recuerdan desde el primer, digamos, momento en que empezamos a tomar clases, lo que se vio en este lugar fue primero que era un argumento, cómo se pensaba de manera racional, cómo se pensaba de manera lógica, cómo se acomoda la información, de dónde sacó la información, cómo se desglosa. Este fue el primer paso. ¿Para qué? Para formular ideas, digamos, ¿cómo llamarlo? Ideas racionales, ideas válidas, para yo poder tomar una conversación, digamos, de manera formal. Después de esta parte teníamos, digamos, la aplicación de estas, pero ya en un plano en cuanto a más práctico, y práctico entre comillas, porque más bien era un análisis del argumento, es decir, cómo se genera el argumento, bajo qué circunstancias, qué tipo de estructura debe llevar, qué tipo de información lleva, si la información es verdadera, es falsa o es por lo menos verídica, digamos, el tipo de contexto en el que se estaba ocupando, en fin, se estaba de alguna manera haciendo un análisis de una manera más profunda, en base al significado de las oraciones, al significado de las palabras, el origen, etcétera. Eso es lo que vimos en el segundo parcial. Finalmente, en el tercer parcial, lo que estábamos haciendo de alguna forma era, digamos, usar los argumentos de una manera más formal. Es decir, voy a verificar cómo estoy usando los argumentos, bajo qué situaciones, cómo los estoy aplicando y demás. De tal manera que al final tenemos una aplicación de una manera más práctica y más seria, ahora sí, del argumento. Es decir, yo lo voy a poder ocupar para un debate, para una discusión crítica, para un escenario de foro o para un ámbito más, digamos, práctico o más cercano a ustedes, como por ejemplo en un trabajo teórico o en una exposición o inclusive en la vida diaria. Tal vez no van a argumentar, digamos, de manera más, digamos, tan formal. Sin embargo, si llegan a tener alguna discusión en el ámbito informal, ya sea con algún amigo, con algún conocido o alguna situación externa a, tendrán, digamos, una base racional para no, digamos, hablar por hablar, realmente generar ideas aceptables para tú poder entonces comunicarte de manera adecuada y, de ser el caso, convencer al otro de que tú tienes la razón. Esa es la forma en cómo vamos a ocupar la información y cómo teóricamente hemos ido desglosando todo lo que hemos visto en el parcial. Ahora bien, en base a ello vamos a ingresar con el último tema y ese es justamente la argumentación como práctica contextualizada, es decir, la aplicación de los argumentos según el contexto de la discusión. Pues bien, vamos a comenzar. Nada más si me oculto esto porque se ve como medio raro ahí. Ahí está. Ok. Entonces, en base a ello y ya todo lo que les acabo de mencionar, vamos a checar entonces cómo va a funcionar el contexto. El contexto ya lo habíamos hablado anteriormente, que era escuchar y, digamos, estar seguros de qué lugar estoy ocupando cierta información, qué argumento estoy ocupando, bajo qué circunstancias. En base a ello, entonces, tendríamos que tener mucho cuidado porque hay cierta información que a lo mejor no me sirve para cierto contexto argumentativo o cierta situación en general, pero a lo mejor para otra sí. Entonces, nada más será checar justamente
en dónde iba a argumentar ciertas cosas y en dónde no, o viceversa. Ahora bien, la cuestión radica entonces que ahora, de manera más formal, necesitaríamos revisar la adecuación de la argumentación según el contexto y circunstancias. Es decir, para qué argumento, bajo qué circunstancias, con qué objetivo, cómo se inicia y la finalidad que tengo, digamos, al momento de dialogar o de discutir. Bajo esta misma situación, entonces, vamos a conocer al filósofo canadiense Douglas Walton. Llama justamente al diálogo a una situación en la que intervienen al menos dos partes que desarrollan conjuntamente algún tipo de búsqueda en común. Es decir, son dos partes que comienzan a discutir de un tema, pero esas dos partes, digamos, son contrarias a. Eso significa que uno tiene un punto de vista y otro tiene otro punto de vista, pero sobre un mismo tema. Entonces, al final comienzan a discutir o a dialogar para llegar a un objetivo o a una finalidad, es decir, convencer el uno al otro o resolver algún problema o conseguir información, dependerá de qué tipo de diálogo estén, digamos, implementando. Y bajo esta misma situación, entonces, eso se desglosa de la siguiente manera. Esto, Douglas nos dice lo siguiente. Una de las partes formulará una propuesta sobre una cuestión inicial por medio de la argumentación y la otra parte planteará dudas razonables, argumentos en contra o proponiendo una alternativa que no esté precisamente en contra. En otras palabras, se va a, digamos, estar dialogando de información que se tiene y, digamos, sobre ello se va a buscar algo en específico. Ahora bien, aquí lo que nos va a decir entonces que este tipo, digamos, de intervención va a ser una discusión con dos puntos de vista opuestos que tiene como objetivo tener razón y convencer al otro por lo que se resolverán a través de una discusión crítica o debate formal. En otras palabras, y viéndolo de una manera muy simple, tengo una idea, otra persona tiene otra idea, la tengo que convencer o la tengo, digamos, que hacer que acepte que él esté equivocado y que yo tengo razón. O viceversa, a lo mejor a mí me convencen. Pero eso es justamente lo que se genera en un diálogo que veíamos la clase pasada. El debate, cómo se desarrolla, cómo se implementa, qué tipo de información se da y al final a qué resultado se llega. Ahora bien, según Walton, hay un total de 6 tipos de diálogos y sobre ellos se van a evaluar por cómo comienzan, los objetivos de los participantes y la finalidad que tiene el diálogo de forma general. Ahora bien, esos tipos de diálogos van a ser persuasivos, de investigación, de negociación, informativo, deliberación y erístico. ¿Cómo funciona cada uno? Pues bien, vamos a empezar con el más básico, que es el persuasivo. ¿Qué nos dice el persuasivo? Va a comenzar con un conflicto de opiniones, es decir, tenemos dos opiniones contrarias a. Ahora, el objetivo de este diálogo, digamos, con respecto a cada participante, va a ser el persuadir a la otra parte. Yo te voy a persuadir de que yo tengo razón y tú no. Y finalmente, digamos, la finalidad de ese diálogo va a ser el resolver o clarificar la cuestión. Es decir, ya te persuadí y entonces ya te convencí de que yo tenía razón. Y el problema que teníamos inicialmente de ese desacuerdo, vamos a ponerlo así, se va a resolver. Porque ya te convencí, ya sabes que yo tengo razón, me vas a dar la razón. Y entonces esa cuestión que teníamos en desacuerdo en un inicio ya se clarificó. Es decir, ya tiene una respuesta. Esa es la forma de diálogo persuasivo. Ahora bien, en un diálogo de investigación, en este caso va a iniciar porque vamos a necesitar aportar alguna prueba. Si se fijan en las tareas que les he dejado, normalmente son de investigación o propiamente de deliberación. Ahorita voy a explicar de deliberación para que comprendan cómo funciona pero bueno, seguimos con investigación primero. Cuando tenemos un diálogo de investigación, si se fijan en las tareas, generalmente es porque necesitamos aportar pruebas, es decir, tenemos un problema en específico o una discusión en específico y tenemos un asunto a favor y un asunto en contra. Alguien está acusando a alguien y otro está tratando de defenderse. Entonces se necesitan pruebas de por medio para poder hacer este proceso. Esto normalmente se da en juicios jurídicos. ¿Por qué? Tenemos una parte acusada y una parte que la acusa. La parte acusada se quiere defender y tiene que aportar pruebas. La parte que la acusa lo está acusando y necesita presentar pruebas.
Entonces, a final de cuentas, este es un tipo de diálogo de investigación. Ahora, ¿qué objetivo tiene ese tipo de diálogo? Pues encontrar o verificar la evidencia. Es decir, tenemos cierta información, entonces se va a verificar durante esta discusión si realmente esa evidencia es válida o no. Y finalmente, en la finalidad de este tipo de diálogo, vamos a tener que su objetivo va a ser, su finalidad, lo siento, va a ser probar o refutar la hipótesis. Es decir, la hipótesis de manera sencilla va a ser la idea principal que se tenía. Regresando al ejemplo del juicio, la hipótesis va a ser que el acusado es culpable. Entonces, la parte que acusa va a intentar probar esta idea principal. En cambio, la parte acusada va a intentar probar, o más bien refutar, esa idea. Es decir, negarle y decir, ¿sabes qué? Yo no tuve nada que ver con esto. Ahora bien, ese es de parte del tipo de diálogo de investigación. Tenemos el siguiente, que es el diálogo del tipo de negociación. ¿Cómo funciona en este caso? En este caso es cuando tenemos, digamos, dos posturas donde necesitan resolver un problema en específico. Entonces inicia con un conflicto de intereses. Tienen algo en específico que se están afectando entre sí. El objetivo de los participantes va a ser recibir lo que más les, digamos, desean en ese momento. Es decir, tienen un problema en específico, ambos quieren resolverlo, entonces quieren resolverlo de la mejor manera que les convenga a ellos. Por lo tanto, su objetivo va a ser eso, recibir lo que más se desea en ese momento, es decir, resolver el conflicto. Y finalmente van a llegar a un convenio razonable de aceptación mutua, es decir, tienen que dialogar, tienen que discutir para llegar a una solución que les convenga a ambas partes, que a lo mejor no es totalmente satisfactoria, pero les conviene porque entonces ahora pudieran, digamos, resolver ese problema en específico. Ahora, después de ese escenario sigue el tipo de diálogo informativo. En este, ¿cómo se da? Va a iniciar a partir de la necesidad de información. En otras palabras, ese tipo de diálogo va a ser muy similar a, bueno, no similar, va a estar muy allegado a propiamente cuando se da un noticiero, es decir, una noticia televisiva, una noticia en un periódico, en una página de internet que se encargan de reportar hechos en específico. Entonces, en otras palabras, eso se va a dar más en estas cuestiones de la prensa, aunque también se puede dar de manera teórica o formal. ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, digamos en páginas de internet que actúan como tipo enciclopedias, van digamos, a generar esta misma situación, o en escenarios de diálogo donde se quiere buscar información sobre algún tema en específico o sobre algún problema en específico, dependerá del contexto en general. Pero al final, todo va a iniciar por una necesidad de información. Yo quiero saber algo en específico. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Pues muy sencillo, bajo la misma línea, yo quiero saber, yo quiero adquirir o dar información. A lo mejor yo tengo información que a alguien más le conviene, pues yo le daré esa información bajo ciertos términos, pero eso se verá, digamos, en su momento. Y la final de este diálogo va a ser justamente el intercambio de información. Yo tengo esta información y yo tengo esta otra información. Pues bien, entonces, ¿a qué acuerdo vamos a llegar para intercambiar esa información que nos convenga a ambas partes? Va a ser algo así como un trueque. Yo te doy información que a mí me conviene. Digo, perdón. Yo te doy la información que a ti te conviene, pero tú me das información que a mí me conviene. Es un intercambio, digamos, equivalente. Ahora bien, después de este diálogo existe el diálogo de deliberación. En este caso, ¿cómo inicia? Dice lo siguiente. Dilema o elección práctica. En otras palabras, un problema en específico y se tiene, digamos, que digamos, elegir el mejor modo de actuar. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? En este caso en específico dice coordinar objetivos y acciones. Es decir, tengo un problema en específico que yo debo resolver. O a lo mejor no solamente yo, a lo mejor un grupo de personas o un par de personas. Pues bien, ya que sabemos qué tipo de problema en específico tenemos, pensamos que a lo mejor es, no sé, la falta de agua en la colonia, por poner ahorita algo. Entonces, el objetivo en este caso será coordinar qué acciones y qué, digamos, ideas tenemos para mejorar la calidad, que en este caso es que tengamos agua en la colonia. Entonces, mi objetivo, pues digamos que tengamos agua en la colonia, que a lo mejor metan el drenaje, y
digamos, mis momentos de acción sería entonces, bueno, moverme en la delegación, empezar a juntar firmas, buscar que se fijen en la colonia, enseñar a las situaciones de la colonia cómo está, exigirles mis derechos humanos, que en este caso es a una vivienda digna, y si no tengo agua como, entonces la voy a considerar como tal. Entonces yo voy a hacer de alguna manera una coordinación de qué es lo que tengo que hacer para conseguir ese objetivo. Y finalmente se va a decidir el mejor curso posible de acción. Es decir, ya vi mis opciones, ya vi qué tengo que hacer, cómo debo de moverme, bajo qué circunstancias. Y entonces al final tengo que decidir qué voy a hacer para poder, digamos, conseguir ese objetivo. Esa es la forma en que se genera un diálogo de deliberación. Y finalmente tenemos un ámbito un tanto más, digamos, informal, que es el diálogo erístico. ¿Qué es este diálogo? En efecto va a ser cuando hay una discusión específica con alguna persona externa, de tal manera que inicia como un conflicto personal. A lo mejor me cae mal una persona y empieza a discutir, o esa persona llegó a atacarme de manera verbal. Entonces es una discusión como tal. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta discusión? Va a ser, digamos, atacar verbalmente al oponente, es decir, te voy a atacar de manera personal, de manera, no sé, emocional, de manera no física, digamos, pero sí me voy a meter, digamos, con tu apariencia física, porque te voy a criticar, te voy a decir y te voy a querer casi casi hacer. Y finalmente, digamos, el cómo se va a finalizar este diálogo va a ser revelar una base más profunda del conflicto. Un ejemplo, pensemos que a lo mejor te peleas con tu hermano o con tu primo, dependiendo del caso, no sé, porque es una persona muy desordenada, ¿no? Ok, y ese día a lo mejor se le olvidó su ropa sucia en el baño, por poner un ejemplo. Entonces resulta que ese día, pues llegas muy cansado y entras al baño y resulta que está toda la ropa ahí tirada y tú explotas y le empiezas a reclamar a este individuo pues porque es un desordenado. Pero resulta que hay un problema ahí más fuerte, que a lo mejor empiezas a reclamar por otro detalle que tengas ahí un tanto más fuerte, vamos a ponerlo así, ese día. Entonces al final, esta, digamos, discusión inicial nos va a dar un problema más profundo, que a lo mejor tengas algún problema más específico, a lo mejor querías que te escuchara ese día, o tuvieron algún detalle que se tiene que arreglar en ese momento. Esa es la forma en cómo se da ese tipo de diálogo. Ahora bien, ya que vimos tipos de diálogo que era muy importante porque entonces ya veíamos cómo se va a generar cada uno y bajo qué cierto, digamos, contexto específico se va a generar, ahora necesitamos saber los tipos de auditorio. Para empezar y de manera específica, ¿qué es un auditorio? Un auditorio de manera formal va a ser aquel lugar donde yo voy a discutir y en ese auditorio voy a tener de alguna manera público. Público puede ser de manera formal o de manera informal. De manera formal serían personas que saben del tema, serían críticos en específico del tema o en un campo académico. En cambio, el ámbito informal va a ser aquel donde, por ejemplo, discuto en la calle con personas que son ajenas a, cualquier persona va a poder ser mi público de alguna forma y simplemente se va a buscar un asunto más trivial, vamos a ponerlo así. O más general también aplica. Ahora bien, en base a ello es que entonces ese tema nos dice lo siguiente. Parte fundamental de la forma en que exponemos nuestros argumentos es detenernos a analizar las características específicas de los receptores a quienes dirigimos la palabra. Es decir, no es lo mismo cuando yo hablo con críticos en específico del tema o con sabedores del tema a personas que son ajenas al tema y simplemente están observando. Un ejemplo, si yo ahorita les dijera, no sé, lo los mejores artistas del Renacimiento fueron, no sé, Picasso, no sé, Maquiavelo, Rafaelo y Caravaggio, por poner ahorita algo. Ok, muchos de ustedes seguramente me van a decir que esa información es correcta porque no tienen nociones de lo que es, digamos, la historia del arte. Pero, aquí hay un pero, si ustedes son conocedores del tema, que a lo mejor esto no lo dijera aquí, si no lo dijera a lo mejor se me ocurre, no sé, en la Esmeralda, que es una escuela de arte de aquí de México, obviamente me va a decir, ¿sabes que estás bien mensa? Eso no tiene nada que ver porque ni siquiera son del Renacimiento todos los que mencionaste. ¿Por qué? Si sabes un poco de historia del arte, un poco de filosofía, sabrás que Maquiavelo
No es un artista, es un filósofo. Y Picasso sí es un artista, pero no del Renacimiento, es del impresionismo y también del cubismo y otras corrientes, pero que no tienen nada que ver con el Renacimiento. Entonces al final sería eso, en dónde estoy, digamos, dialogando y qué argumentos estoy usando. Y en base a ello, entonces ahora sí ver qué argumentos puedo usar con cierto público y qué argumentos no puedo usar con cierto público. Ahora, ya he visto esta parte, entonces vamos a ver un poco de la teoría de el retórico belga Chaim Perelman. Y en este asunto, él va a ser una persona que va a dirigir su teoría de una manera más específica a propiamente los tipos de auditorio. Ya quedamos que los tipos de auditorio van a ser básicamente lugares específicos donde voy a discutir y voy a tener un público en específico. Su teoría va a estar destinada al estudio de técnicas que aumenten la aceptación, digamos, propiamente en una charla. Es decir, cómo yo voy a convencer a las personas y bajo qué circunstancias. Ahora bien, en base a ello, él va a distinguir dos tipos de auditorio, el particular y el universal. ¿Cómo funciona cada uno? Bueno, primero nos va a decir que el escenario particular es el real, es decir, que puede ser un jurado, una cámara, en fin, el público en general, mientras que la universal nos va a decir que es todo ser de razón. ¿Cómo funciona aquí? Pues bueno, si se acuerdan en clase, me parece que fue en el primer parcial, yo les distinguí dos tipos de contexto de manera, digamos, argumentativa, es decir, el formal y el informal, donde en el formal básicamente era la parte académica, donde veíamos con investigadores, veíamos a lo mejor con teóricos de las materias, que veíamos a lo mejor con maestros, o por ejemplo, en un ámbito por fuera, podría ser, digamos, en el ámbito de la política, con pues políticos de por medio, o a lo mejor en un juicio con licenciados y demás. En otras palabras, van a ser escenarios específicos de información donde yo tengo que ser una persona muy formal y muy consciente de que mi público son personas que saben del tema y no puedo decir cualquier tontería, tengo que llegar al, digamos, al hecho. Ahora bien, en el ámbito universal se va a referir todo lo contrario. Voy a estar en la calle, van a ser personas que seguramente no van a saber ni siquiera de qué estoy hablando y a lo mejor no me tengo que enfocar ahí a decir verdades, simplemente situaciones creíbles. Bajo esa situación entonces, Perelman va a hacer una distinción muy específica para la palabra persuadir y convencer, porque él dice que ambas palabras tienen un objetivo en específico dependiendo del auditorio donde estén participando. Es decir, él va a decir que en un auditorio particular se va, digamos, a convencer, mientras que, a persuadir, mientras que en un auditorio universal se va a convencer. ¿Cómo funciona entonces? Leamos lo que dice aquí y lo explico en un momento. Dice, en un auditorio particular, seremos capaces de discernir y de dar oportunidad o no de que ¿qué dice ahí? De que se nos persuada de una idea o creencia. Es decir, en un auditorio particular lo que nos va a decir es que yo voy a persuadir a mis semejantes que mis teorías están bien en base a lo que yo investigué, en base a las pruebas que estoy presentando y en base a lo que estoy racionalizando. En otras palabras, tengo que hacerlo de una manera muy formal, muy racional, en la que convenzca a mis semejantes. Pero bueno, más que convencer es persuadir. Los voy a persuadir que la teoría que ellos traen no es correcta y la que yo traigo sí. Pero no significa que, digamos, lo vayan a creer al 100%. Simplemente no les va a quedar de otra porque yo les presenté las pruebas suficientes para persuadirlos de su punto de vista. Por eso que nos dice Perelman aquí, en el auditorio particular vamos a persuadir. Ahora bien, en el auditorio universal, por el contrario, ahí sí vamos a convencer y nos va a decir lo siguiente. En el auditorio universal, no podremos rehusarnos a aceptar la validez de un argumento convincente si es que se alude a la realidad comprobable. En otras palabras, lo que nos dice, si un argumento ya se comprobó, ya se validó, lo voy a tener que aceptar porque yo no soy conocedor del tema, yo no sé qué está pasando, entonces me resta simplemente aceptarlo y se acabó. Por eso me convencen. En el particular, me persuaden, pero en el universal ahora sí me convencen. Entonces, bajo esas circunstancias,
Pellman va a hacer la siguiente acotación. Una forma recurrente de estudiar a un auditorio es por medio de datos: edad, sexo, economía, estado civil, intereses, religión, etc. También puede ser útil el nivel de conocimiento sobre el tema en torno al cual se argumentará, así como su postura es favorable, neutra o adversa respecto a la postura de quien argumenta. En otras palabras, a mí me va a servir, digamos, conocer a mi público para yo poder entonces generar información en base a ello y poder convencer o persuadir, dependiendo del tipo de auditorio, digamos, cómo me voy a manejar con mi público para que me hagan caso. Esa es la forma en cómo yo me tengo que manejar. Y bajo la misma luz entonces, va a tener que tener, digamos, mi argumentación, una serie de características, pero para persuadirlos justamente. Para esto entonces vamos a tener que entrar un poquito en la teoría de Aristóteles y este va a decir lo siguiente. Aristóteles definió el arte retórico como la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para persuadir y poseía tres características. Antes de proseguir vamos a aclarar esta parte. Digamos, los antiguos griegos manejaban la retórica en el sentido de que la retórica va a ser una forma en cómo yo le voy a hablar a las personas. Es decir, si yo tengo una labia para convencer a las personas y las envuelvo, digamos, en mis ideas. De tal manera que entonces Aristóteles va a decir que entre mejor, digamos, yo sepa hablar en público, va a ser más fácil de convencer o más bien de persuadir a las personas que yo tengo razón. Los voy a envolver a través de la palabra. De hecho, ejemplos en la actualidad son presentadores de televisión que de repente nos parecen muy carismáticos, pero por la forma en cómo hablan, de cómo se comportan ante la cámara. De tal manera que luego los buscan, ya ni siquiera porque realmente tengan algo bueno que decir, simplemente porque ese carisma atrae. Pues esto es parte de la retórica. Ahora bien, regresando a la teoría de Aristóteles, él nos va a decir lo siguiente. Van a haber tres puntos específicos como yo me voy a tener que llevar para poder, digamos, dialogar. El primero dice, puede tratar de cualquier asunto y en cada caso buscar los medios para persuadir. Es decir, yo tengo que ver en cada caso en específico qué voy a hacer, qué voy a decir o qué voy a usar para poder persuadir a mis semejantes. En el punto número 2 nos dice lo siguiente. Como su fin es la persuasión, buscará que el auditorio acepte la tesis, pero no debe confundir la verdad de los razonamientos con nuestra adhesión a ella. En otras palabras, que aceptemos los argumentos no quiere decir que sea necesariamente verdad. Esta parte ya las había dicho desde el semestre pasado. Yo puedo tener, digamos, un argumento aceptable, sí, pero no significa necesariamente que sea verdad. De hecho, yo les dije lo siguiente, que en una argumentación o en un debate, no necesariamente gana la verdad, gana el que tenga mejores argumentos y más fuertes. Bajo la misma luz tenemos que entender esto. Puede que haya ganado ese individuo, pero no significa que esto lo que dijo sea una verdad absoluta. Simplemente tuvo una mejor argumentación. Ahora bien, en el tercer punto nos dice lo siguiente. No se trata de persuadir a cualquier precio, sino de hacerlo con métodos que se contemplen con inteligencia en cada caso. En este punto en específico lo que va a decir es que dependiendo de qué tipo de público tenga o a quien esté convenciendo, yo tengo que convencerlo, pero no digamos obligarlo, sino digamos simplemente hacerle ver que mi punto de vista que estoy manejando es adecuado. Y eso lo vamos a hacer de manera racional. Entonces, bajo esta misma luz, Aristóteles va a diferenciar a la retórica y a la dialéctica. A la retórica ya es lo que les había comentado. Es la forma en cómo yo me voy a dirigir a las personas para hablar de tal manera en que las voy a convencer que yo tengo razón. Por lo tanto, la retórica va a ser dirigida al hombre entero, es decir, a su inteligencia, a su voluntad, a las pasiones, emociones, y en estricto, por eso es que este tipo de, digamos, situaciones se van a considerar un arte. El arte de la retórica va a ser eso. Como yo como individuo aprendo a dirigirme a las personas para envolverlas, convencerlas y hacerlas pensar que yo tengo razón en base a mi carisma y la forma en cómo me dirijo a ellas. Mientras que en la dialéctica, en este caso lo que va a decir Aristóteles,
es que se va a enfocar en la inteligencia del interlocutor, es decir, mientras que la retórica simplemente te va a envolver con palabras bonitas, en la dialéctica ahora sí se va a basar en tu inteligencia. Dependiendo del nivel intelectual que tengas, es la forma en cómo va a ser más fácil o más difícil convencerte de que yo tengo razón, o ya ni siquiera convencerte, simplemente persuadirte de que el punto de vista que yo tengo es adecuado al contexto. Ahora bien, para finalizar, entonces nos van a decir que los griegos, para los griegos, la persuasión es la habilidad de convencer a alguien sobre un punto de vista. Esta técnica viene del retórico griego, el arte de decir bien, y los griegos lo utilizaron como la técnica para conseguir la persuasión de los oyentes. En otras palabras, la retórica era bien vista en la medida de que era más fácil convencer a una persona con palabras bonitas que con lógica, porque en muchas ocasiones las personas se cierran dependiendo del nivel, digamos, intelectual que posean. Sin embargo, los, digamos, griegos, digamos, decían que si bien era bueno usar el arte de la retórica, también había que hacer un poco de la dialéctica para entonces, a ver, te envuelvo con palabras bonitas, pero en base a un razonamiento lógico. Ese es como se llevaban, digamos, de manera formal. Y bajo esta misma situación, entonces, ellos establecieron puntos principales o características específicas para, digamos, generar argumentos en base a esto. ¿Cuáles son? El primero dice influir en las personas para que adopten ciertas conductas. Es decir, yo voy a dialogar con esas personas para convencerlas y además persuadirlas de, digamos, hacer algo en específico que yo necesite que hagan. En el segundo punto me dice tener un comienzo atractivo para atraer al auditorio o interlocutor, es decir, no es lo mismo que yo empiece a darles un relajo, un rollo ahí sobre la historia, no sé, por ejemplo, pensando que a lo mejor estoy hablando de la contaminación, de la historia de la contaminación, a realmente, por ejemplo, ponerles una imagen de basureros. Es más impactante. Entonces tengo que buscar medios en específico para impactar a mi público y atraer su atención. Ahora, en el tercer punto me dice emplear tantos elementos verbales como gráficos. Volvemos al segundo punto. Si yo voy a dialogar, me va a convenir tener material extra para impactar. Entonces, a lo mejor les comento alguna noticia en específico impactante, les enseño material gráfico, les enseño algún video. El punto es que voy a buscar todo lo posible para convencerlos y persuadirlos en base a material que yo tenga de por medio. Y finalmente nos va a decir que es apelar a las emociones en un auditorio específico. Es decir, no tratar de llegarles ya ni siquiera por la manera racional, sino si yo realmente me interesa convencerlos de manera total, voy a apelar también a las emociones para de alguna manera empatizar con el público y que estos me crean. Esa es la forma en cómo yo voy a llegar a ellos, los voy a persuadir y me van a seguir. Ahora, eso es, digamos, lo que nos manejaban los griegos y es una situación que de hecho aún se está aplicando. Por lo tanto, al final lo que nos resta decir es que, digamos, en el contexto tendremos que checar entonces de manera formal, insisto, qué tipo de público tengo, en dónde estoy, de qué estoy hablando, el tipo de información que poseo, cómo la voy a usar y cómo voy a persuadir a las personas de que yo tengo razón y en base a qué. Eso es lo que básicamente necesitamos especificar al momento ya de tener un auditorio o una discusión en específico. Y bueno, pues se acabó el semestre. Pues no hay mucho que decir al respecto. Prácticamente lo que estuvimos haciendo desde el principio era, digamos, enseñarles de una manera, digamos, adecuada, enseñarles a buscar información, a conversar, lo siento, y en específico aprender a buscar información. ¿Por qué? No me interesa, digamos, a largo plazo que se dediquen exactamente a la filosofía, pero sí me interesa que ustedes aprendan y disciernan información. Nosotros vivimos en un mundo lleno de información. Todo el tiempo recibimos información. Porque escuchamos al vecino, porque platicamos con compañeros, porque vamos a la escuela, escuchamos anuncios, etcétera, etcétera. Pero entonces la idea en general es que ustedes como individuos aprendan a discernir qué información me sirve, qué información no me sirve, bajo qué circunstancias, y entonces generar un propio criterio público.
Por lo tanto, en estricto, la idea es esa, que ustedes aprendan a pensar por su cuenta, no sigan a los demás, piensen por su cuenta, razonen y creen su propio criterio. Y al final, una frase que me enseñaron en su momento y creo muy prudente. A mí no me crean nada, ustedes tienen su propio criterio, piensen por su propia cuenta. Yo me limito a darles lo que yo sé, lo que yo les puedo dar en base a mi entendimiento, pero la última palabra la tienen ustedes. Entonces, pues no me resta nada más que decir que pues se acaba de manera formal el semestre con respecto a los temas. Espero que la materia les haya ayudado en algo, digamos, a lo largo, aunque sea de una manera muy simple, pero realmente hayan aprendido algo. Y pues al final de cuentas, espero que haya sido lo más ameno posible el tiempo que estuvimos, aunque sea bajo estas circunstancias de la pandemia. Entonces, sin más chicos, pues les deseo buen fin de semestre. Aprovechen, digamos, todo el tiempo que tengan para descansar de las clases que ya prácticamente estamos terminando los parciales. Échenle ganas, pasen sus materias, por favor, entreguen tareas para que puedan aprobar su materia de manera satisfactoria. Y de todo corazón, pues espero que nos veamos el siguiente parcial que los va hasta el tercer semestre, si bien nos va. Y si no, pues nos veremos en algún punto en la escuela. Carpe diem, bien pollos, y pues nos veremos muy, pero muy pronto. Yo espero que pues no sea tanto el tiempo que nos dejemos de vivir.